esto, bueno, pues vamos a ver algunos de los cuestionarios que más frecuentemente se usan para la cuestión de las valoraciones. Y el primero que vamos a aprender es el cuestionario de Pfeiffer. Este cuestionario es uno de los más sencillos y de fácil aplicación. Hay dos cuestionarios de Pfeiffer. Uno es cuestionario, como lo están viendo acá, y otro más adelante vamos a ver que es escala de Pfeiffer. No los vayan a confundir. El primero es para detectar deterioro cognitivo y grado del mismo. En este es como para hacer una evaluación de las capacidades que puede tener el paciente para realizar diversas actividades. Para eso es la escala, mientras que el cuestionario es para determinar grado de deterioro cognitivo. Aquí son 10 preguntas. ¿Cuál es la fecha de hoy? En la cual nos tendrá que decir día, mes y año, qué día de la semana, en qué lugar estamos, y ahí lo importante es que nos describa si está en su casa, si está en una residencia, si está en el hospital, etcétera, y que nos haga una descripción aceptable. ¿Cuál es su número de teléfono? Si el paciente no tiene teléfono, se le pregunta cuál es su dirección, cuántos años tiene, dónde nació, cuál es el nombre del presidente actual del país, cuál es el nombre del presidente anterior, cuál es el nombre de soltera de su madre, y se le pide que reste de 3 en 3 a partir de 29. 29, 26, 23, 20, 17, 14, así, hacia abajo. Bueno, ¿cómo se interpreta? De 0 a 2 errores lo consideramos normal. De 3 a 4 errores tiene un deterioro cognitivo leve. De 5 a 7 errores, un deterioro cognitivo moderado. Y de 8 a 10 errores, un deterioro cognitivo severo. Pero hay algo importante cuando este es el cuestionario que nosotros usamos para evaluar estado cognitivo. Aquí interviene el grado de escolaridad que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene un grado de escolaridad bajo, como podría ser primaria o menos, se le permite en la interpretación de los resultados un error más. Pero si el paciente tiene grado universitario, entonces se le permite nada más un solo error. Entonces, todos aquellos que escojan para cuando van a hacer una valoración cognitiva este cuestionario de Pfeiffer, que es muy sencillo, tener en cuenta grado de escolaridad, a quién se lo aplicamos. Tenemos otro que es el MEC Globo, el cual ya en una forma un poco más específica nos va a evaluar orientación, fijación, concentración y cálculo, memoria y lenguaje. Bien, y aquí tienen ustedes las diversas preguntas que se hacen para evaluar cada una de esas funciones, y al último en la columna está el puntaje que se le va dando. Para la orientación, dígame el día, fecha, mes, estación y año en que estamos. Dígame el lugar, planta, ciudad, provincia y nación en la que estamos. Esas dos preguntas de orientación tienen el mayor puntaje que da este test, que es de 5 puntos.
Para la fijación, le vamos a solicitar al paciente que nos repita 3 palabras, que es una pregunta muy similar a cuando vimos el primer cuestionario de valoración rápida de las condiciones geriátricas. En este caso dice peseta, caballo, manzana. Bueno, peseta porque este cuestionario es de autor español. Nosotros pues sustituiremos esa palabra por peso. Entonces diremos, repita estas 3 palabras: peso, caballo y manzana. Luego, para concentración y cálculo, si tiene 30 pesos y me va dando de 3 en 3, ¿cuántos le van quedando? Y es algo muy parecido al de Pfeiffer, pero aquí es a partir de 30. Tendrá que decir, pues, 30, 27, 24, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Luego le vamos a pedir que repita esta numeración: 592. Estéla repitiendo, por favor, hasta que usted piense que ya se la aprendió. Ah, pues ya, doctor. A ver, dígamela. 592. Ahora dígamelo al revés. Tendrá que decir 295. Cuarto, memoria. Va junto con lo que es la fijación. En la fijación le dijimos peso, caballo y manzana, que se la grabara. Después de que hemos evaluado concentración y cálculo, nosotros le vamos a pedir memoria las palabras que dijimos anteriores. Cierren micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, es importante que el paciente nos diga las 3 palabras. 2 o una o ninguna es la respuesta incorrecta. Para el lenguaje y construcción le enseñamos una pluma, un lápiz, algo con lo que él va a hacer una frase y un dibujo. Y le preguntamos, ¿qué es esto? Pues podrá decir bolígrafo, pluma, o si es un lápiz, pues lápiz. Y luego le vamos a señalar un reloj, puede ser de pulso o uno que esté en pared. ¿Qué es ese objeto? Ah, pues es un reloj. Perfecto. Luego le vamos a decir una frase como esta que viene en el cuestionario: en un trigal había 5 perros. Que la repita. Luego le vamos a preguntar: una manzana y una pera, ¿qué son? Pues tendrá que decir frutas, como el rojo y el verde tendrá que decir colores, y un perro y un gato, pues animales. Después le vamos a dar una hoja de papel, le vamos a pedir que la tome con la mano derecha, que la doble por la mitad, y aquí dice que la ponga en el suelo. Bueno, pero todo depende, pues si es un paciente que está encamado, pues no va a hacer eso. Entonces nomás le decimos que la ponga en una parte de la cama. Si estamos consultando, bueno, pues que la ponga sobre el escritorio. Lo importante es ver que él realiza la orden que nosotros le estamos dando. Luego le vamos a decir, ¿sí?, que escriba una frase y que la trate de leer, pero con los ojos cerrados. O sea, ver qué tanto retiene él lo que él escribió. Y después le vamos a pedir que este dibujo que aquí están ustedes viendo, lo haga. Les invito a que vean ustedes el dibujo y después ustedes lo hagan. Traten de dibujar estos 2 pentágonos y van a ver cómo
le falla a uno hacerlos. Por mucho que uno quiera retenerlos, después de un rato ya se nos olvidó la forma en que están los pentágonos. Bien, con eso estaríamos terminando de aplicar el MEC-Lobo. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, si la puntuación es menor o igual a 30, decimos que es normal. En un corte entre 29 y 24, nosotros podríamos pensar que el paciente puede tener un inicio de un deterioro cognitivo, pero hay que tomar en cuenta que el paciente puede estar en un estado deprimido o que su nivel cultural, o sea, posiblemente sea analfabeta la persona, y algunos de los errores en la aplicación del cuestionario se pueden haber debido a eso y no a un inicio de un deterioro cognitivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el punto de corte como tal es 24. Y entonces, si el paciente tiene entre 19 y 23, decimos que tiene un deterioro cognitivo leve. Si el paciente tiene entre 14 y 18, decimos que tiene un deterioro cognitivo moderado. Si el paciente tiene menos de 14, entonces es un deterioro cognitivo grave. ¿Cómo sacamos el puntaje? Pues ya lo saben. En la suma del puntaje que cada pregunta nos va dando. ¿Ok? Bueno. Tenemos el mini mental de Folstein. Es muy parecido a este, muy parecido. Es este. Aquí también vamos prácticamente a evaluar las mismas funciones que con el MEC-Lobo. Y si se fijan, hasta el dibujo no es el mismo, pero también es muy parecido. Entonces, vamos a hacer las preguntas respectivas y cómo se interpreta el mini mental de Folstein. El puntaje total que se puede obtener es de 30. Si la persona prácticamente no nos contesta, puede ser porque esté en un estado de obnubilación, de estupor o de coma. De ahí en fuera, si de los 30 puntos totales, el paciente nos responde entre 21 y 15 puntos, decimos que tiene un deterioro cognitivo leve. Si es entre 5 y 15 puntos, un deterioro cognitivo moderado, y si es menos de 5, un deterioro cognitivo severo. Aquí, se los puse, está en francés, pero quiero decirles que como parte de la bibliografía que yo les puse en la materia, en la plataforma, les puse uno en donde están todas las escalas geriátricas que hay, no nada más las que estamos o que vamos a ver en valoración geriátrica integral, sino todas las escalas geriátricas que existen. Ahí este cuestionario ustedes lo pueden encontrar en español. Entonces, les recomiendo que bajen ese PDF que dice todas las escalas geriátricas. Es parte de la bibliografía que está subida en la plataforma. Y ahí van a encontrar no tan solo estos, como es el Pfeiffer, como es el MEC-Lobo, como es este mini mental de Folstein, sino muchísimos otros cuestionarios que nos pueden servir para evaluar estado cognitivo de nuestros pacientes.
Ahora, un consejo. Ustedes apréndanse uno, el que más se les facilite o el que más les guste. Puede ser el Pfeiffer, puede ser este Minimental o puede ser el MEC Globo. Lo importante es que ustedes lo dominen, que lo sepan aplicar y que lo sepan interpretar. Y así hagan con cada uno de los diferentes rubros de lo que es valoración geriátrica integral. No es necesario que para valoración cognitiva sepamos 3 o 4. Con uno que dominemos es más que suficiente. Para depresión, con uno que dominemos es más que suficiente. Y así para cada cosa. Pero sabiendo cuando menos poder evaluar cada una de las partes que integran valoración geriátrica integral, ustedes pueden hacerla perfectamente dominando un cuestionario para cada aspecto que se evalúa en esta valoración. Pueden ser estos que les presento son los más comunes, o podrían escoger algún otro de todos esos que les digo que vienen en ese PDF que les di. Bien, ahora, cuando yo estoy haciendo una evaluación cognitiva de mi paciente, voy a aplicar cualquiera de los cuestionarios de los 3 que les puse o cualquier otro. Y el resultado es, mi paciente no tiene deterioro cognitivo, mi paciente parece ser, pero tengo que ver cómo está psicológicamente, si está depresivo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no es que tenga un deterioro cognitivo, sino está en una situación depresiva profunda. O si los puntajes de cada uno de los cuestionarios ya están hablando específicamente de deterioro cognitivo como tal, pues voy a ver si este es leve, moderado o severo. Y como una herramienta coadyuvante para corroborar el deterioro cognitivo es esta que se llama la prueba del reloj. Esta prueba del reloj, nosotros le vamos a dar igualmente una hoja al paciente y le vamos a decir que dibuje una esfera, una carátula de reloj y que nos ponga los números de las horas, las manecillas, y le vamos a indicar que ponga una hora determinada, la que ustedes quieran. Una vez que el paciente ha realizado esto, nosotros vamos a analizar desde en qué forma dibujó la carátula, cómo puso el orden de las horas, cómo puso las manecillas y si está señalando la hora que le indicamos. Ese es el análisis que vamos a hacer nosotros al decirle al paciente que dibuje una carátula de reloj, que ponga las horas, que ponga las manecillas y que señale una hora determinada. Y se hace un análisis de cada uno de estos puntos. Dice, la esfera del reloj, dibujo normal, esfera circular u ovalada, con pequeñas distorsiones por temblor, 2 puntos. Incompleto o con alguna distorsión significativa, esfera muy asimétrica, 1 punto. Ausencia o dibujo totalmente distorsionado, 0 puntos. Luego, sé que la pura imagen de la esfera me va a dar un puntaje máximo de 2. Luego voy a analizar
lo de las manecillas y los números. Las manecillas están en posición correcta y con las proporciones adecuadas de tamaño. La de la hora más corta. Entonces, 4 puntos. Las manecillas en posición correcta, pero ambas de igual tamaño. Bueno, entonces son 3.5 puntos. Pequeños errores de localización de las manecillas. Situar una de las agujas en el espacio destinado al número anterior o posterior. Entonces es 3 puntos. Gran distorsión en la localización de las manecillas, incluso si marcan las 11 y 10, como aparentemente aquí se le dio esa indicación a este paciente. Aquí aparentemente sí está poniendo 11 y 10, pero vean ustedes que el orden y luego repite nuevamente algunas de las numeraciones. O sea, esos son los análisis que nosotros hacemos. Entonces son 2 puntos. Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan la hora correcta, 2 puntos. Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan una hora incorrecta, como podría ser esta, por ejemplo. 1 punto. Presencia de una sola manecilla o un esbozo de las dos, 1 punto. Ausencia de manecillas o perseveración en el dibujo de las mismas, 0 puntos. Y efecto en forma de rueda de carro, 0 puntos. Bien. Aquí el puntaje máximo que se puede obtener es de 22 puntos y medio. Aquí se interpreta nada más, como es una herramienta complementaria a la aplicación de los cuestionarios, el punto de corte es 12. Si el paciente tiene 13 o tiene los 22.5, este paciente no tiene deterioro cognitivo ya en la aplicación de una actividad que le estamos diciendo al paciente que haga. Pero si el paciente tiene 12 o menos de 12 hacia abajo, estamos corroborando que el paciente tiene deterioro cognitivo. Entonces, el corte de punto es 12. Mientras mayor puntaje, el paciente estará normal cognitivamente. Podría sacar 15, podría sacar 13, y aquí no voy a considerar que haya deterioro cognitivo. El paciente puede tener un estado depresivo profundo o el paciente puede tener un nivel intelectual muy bajo. Pero por abajo de 12, ese paciente tiene deterioro cognitivo. ¿Qué grado? El cuestionario ya me lo estará señalando. ¿Se entiende? Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos para los pacientes que son sordos o que hablan, no sé, algún dialecto? Bueno, si es de un dialecto, pues ahí tendremos que auxiliarnos de una persona, un traductor, por decirlo así. Pero les voy a mostrar aquí mismo cuando por alguna circunstancia no se pueden obtener los datos directamente del paciente, se pueden obtener de un familiar o de un cuidador. Y hay un cuestionario, sí, que vamos a ver cómo se maneja. Y entonces, esa sería la herramienta que tú usarías cuando la información no se puede obtener directamente del paciente,
por el motivo que tú quieras. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, esta prueba del reloj es muy útil porque les digo, es una herramienta complementaria que nosotros tenemos que aplicar junto con los cuestionarios, el que quieran ustedes de ellos, porque además es hasta cierto punto pronóstica. Si el paciente pues hace más o menos la carátula en una forma bastante aceptable, pone todos los números en el orden que tiene un reloj y además nos señala la hora que aquí se había dicho que era de 11:10, pues el paciente es sano. Si la carátula que el paciente dibuja tiene una forma parecida a una pera, nosotros podríamos sospechar que el paciente tiene riesgo o ya un inicio de un Alzheimer. Todo va a depender en el cuestionario que hayamos aplicado cuánto de deterioro cognitivo tiene. E igual, si la forma de la carátula es muy similar a un huevo, como puede ser esta, el paciente tiene riesgo o inicios de lo que puede ser un Parkinson. Entonces, también para eso nos puede ayudar mucho el aplicar esta prueba del reloj. Ok. Aquí tienen lo que les decía, esta es la escala de Pfeiffer. Bien. Aquí es para ver qué tanto es capaz de realizar actividades el paciente, pero no desde el punto de vista físico, sino desde un punto de vista de capacidad cognitiva. Y dice, muestra al informante una tarjeta con las siguientes opciones y lea las preguntas. Anote la puntuación como sigue. Si el paciente es capaz, entonces puntajes son 0. Si nunca lo ha hecho, pero dice, pues no, nunca lo he hecho, pero creo que sí podría yo hacerlo, pues el puntaje también sería 0. Si dice con alguna dificultad, pero puedo hacerlo, es puntaje de 1. Nunca lo ha hecho y aunque quiera no lo podría hacer, también es puntaje de 1. Necesita ayuda, puntaje de 2. No es capaz de hacerlo, puntaje de 3. Bien, y aquí vamos a decir el nombre del paciente cuando hagamos las preguntas. Don Juan, ¿es capaz de manejar su propio dinero? Y podríamos tener cualquiera de estas posibilidades, por lo tanto vamos a ir poniendo, ¿sí?, el puntaje. ¿Es capaz de hacer las compras solo? ¿Es capaz de calentar el agua para el café o el té y apagar la estufa? ¿Es capaz de preparar la comida? ¿Es capaz de mantenerse al tanto de los acontecimientos y de lo que pasa en el vecindario? ¿Es capaz de poner atención, atender y discutir un programa de radio, televisión o un artículo de periódico? ¿Es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares? ¿Es capaz de administrar o manejar sus propios medicamentos? ¿Es capaz de andar por el vecindario y encontrar el camino de vuelta a casa? ¿Es capaz de saludar a sus amigos adecuadamente? ¿Y es capaz de quedarse solo en la casa sin problemas? Pero insisto, aquí hablamos de una capacidad de tipo mental, no física. Y dependiendo lo que el paciente nos vaya contestando, va a ser el puntaje que le vamos a ir dando a cada una de las preguntas. Ok, dice, sume las respuestas correctas de acuerdo a la puntuación indicada y anote el total. La puntuación máxima es de 33 puntos, pero quien saca 33 puntos, pues ya prácticamente no es capaz de hacer nada desde el punto de vista cognitivo.
Por eso, si la suma es de 6 puntos o más, ya sugiere déficit cognitivo. Entonces, tenemos aquí 11 preguntas. Vamos a aplicarlo. Y recuerden que aunque aquí nos hablan del déficit cognitivo, ¿sí?, que a mayor puntaje por arriba de 6 tendrá que ir siendo mayor ese déficit, aquí lo que estamos evaluando es la capacidad cognitiva de que el paciente nos refiera si puede o no hacer lo que en las preguntas se está cuestionando. Mientras que el cuestionario de Pfeiffer es directamente para obtener información si el paciente tiene o no deterioro cognitivo y si este es leve, moderado o severo. Esa es la diferencia entre lo que es la escala de Pfeiffer y el cuestionario de Pfeiffer. Luego, aquí está, sí, el cuestionario que le comentaba yo a la doctora, que cuando no podemos obtener la información directamente del paciente por el motivo que sea, entonces la vamos a obtener del cuidador o de algún familiar. Pero el principal requisito para poder obtener esta información es que tengan un contacto muy frecuente con el paciente, un mínimo de 5 años y un ideal de 10 o más años. Si no se cubre este requisito a la persona que se le va a aplicar este cuestionario y que nos va a dar una información en forma indirecta de lo que puede ser lo del paciente, no se puede aplicar el cuestionario. Si la persona reúne los requisitos, ¿sí? Porque aquí dice, cómo era su familiar hace 5 o 10 años y compare cómo es él en este momento. Conteste si ha habido algún cambio a lo largo de este tiempo en la capacidad de su familiar para cada uno de los aspectos que le preguntamos. Puntúe con los siguientes criterios. Si el paciente presentaba cierto tipo de deterioro y ha mejorado mucho, se da un puntaje de 1. Si el paciente ha mejorado un poco, se da puntaje de 2. Si el paciente casi no tiene cambios, puntaje de 3. Si ha sido lo contrario, ha empeorado, puntaje de 4. Y si ha empeorado demasiado, puntaje de 5. Las preguntas para recordar los nombres de personas más íntimas, parientes y amigos, y ya lo que nos responda a quien estamos aplicando este cuestionario. Recordar cosas que han sucedido muy recientemente durante los 2 o 3 últimos meses. Recordar de qué se habló en una conversación unos días antes. Olvidar qué ha dicho unos minutos antes, pararse en mitad de una frase y no saber qué iba a decir o repetir lo que ha dicho antes. Recordar la fecha en que se vive, conocer el lugar exacto de los armarios en su casa y dónde se guardan las cosas, saber dónde va una cosa que se ha encontrado descolocada, aprender a utilizar un aparato nuevo, puede ser una lavadora, tocadiscos, radio, computadora en la actualidad, etcétera. Recordar las cosas que han sucedido recientemente, por ejemplo, si ahorita lo interrogáramos, que recordara que antier tembló, para ejemplificar algo, ¿sí? Aprender cosas nuevas en general, comprender el significado de las palabras poco usuales, palabras podemos decir en alguna conversación o que pueden venir, por decir algo, utopía, que no es una palabra muy común. Entender los artículos de periódicos o revistas en los que está interesado, seguir una historia en un libro, la prensa, el cine, la radio, la televisión,
tomar decisiones tanto en cuestiones cotidianas como qué ropa ponerse, qué comida preparar, como en asuntos de mayor trascendencia, como dónde invertir el dinero o dónde ir de vacaciones, control de los asuntos financieros, cobrar la pensión, pagar impuestos, tratos con el banco, control de otros problemas de cálculo cotidiano, tiempo entre visitas de familiares, distancias entre lugares y cuánta comida comprar y preparar, especialmente si hay invitados, y cree que su inteligencia en general ha cambiado durante los últimos 10 años, serían las preguntas, el puntaje se aplicaría y la puntuación es la total 85 puntos. A partir de 57, o sea, menos de 57, entonces nosotros podemos presuponer que ese paciente tiene deterioro cognitivo. Y aquí la información se obtiene de una tercera persona. Requisito: tener un conocimiento de entre 5 a 10 o más años y tener un contacto muy constante con el paciente para que la información que se recabe pues realmente sea de validez. Ok, hasta aquí nos quedamos. Dejo de compartir pantalla. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Continuamos la semana que entra con valoración psicológica. Les deseo que pasen una excelente tarde y mejor fin de semana. Cuídense mucho y como siempre me despido de ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bonito fin de semana. Gracias, doctor.